Hola, bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz. En este vídeo queremos daros a conocer una de las cosas que vamos a incorporar este año. Y aparte de esa cosa que vamos a incorporar, los dos cambios que hemos hecho. Hace poco hicimos unos vídeos de los utensilios que íbamos a gastar, pero desde ese tiempo hasta hoy hemos ido pensando cosas, hemos ido creyendo que evolucionando a mejor y hemos cambiado dos cosas. Aquí teníamos la chapita donde poníamos el número de jaula, pero lo vamos a poner aquí. Y luego aquí teníamos un comedero con el grid, pero lo vamos a poner aquí. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando estamos haciendo las parejas, o estamos emparejando, poniendo los pájaros o los machos, cuando ponemos ahí con el número redondo ahí con los alicates y lo apretamos, dejamos la jaula fija para ese número. De esta forma podemos coger esta jaula y pasarla al número que sea. Nos es más rápido, ¿vale? Y como aquí realmente solo apuntamos el macho y alguna incidencia que haya, aquí lo tenemos muy bien. Y luego hemos decidido poner este comedero pequeñito de grid, ¿vale? Porque en el comedero se perdía mucho grid. Los pájaros comían más de la cuenta, no hacía falta tanto grid. Y luego teníamos dos comederos aquí en medio. Así tenemos mucho menos cantidad de grid que hemos gastado y los pájaros lo comen y lo gastan igual. Cuando se vacía lo volvemos a rellenar y no hay ningún problema. Lo hemos puesto en el segundo agujero para que la puerta abra entera y por aquí salgan los nidos y salga todo, ¿vale? Esos son los dos cambios que hemos hecho, ¿vale? Os he puesto aquí el nido porque un compañero me preguntó que cómo se nos quedaba el nido así, ¿vale? Si aquí no había barras. Bueno, pues hay una cosa, este nido tiene los laterales, portapelo para los nidos, tiene los laterales abiertos. Cuando tú lo pones en su sitio y lo abres un poquito, él solo se engancha, ¿vale? Y ya metes el pelo y ya no se viene para atrás. No tiene que estar cogido en ninguna barra para que se quede. Así ya se queda, ¿vale? Ya hemos dicho esa explicación. Y ahora, lo bueno, y después de pensar, nosotros el almacenamiento de huevos lo hemos hecho de muchas cosas. Desde alpiste, navina, perilla, serrín, baterio estático de ese que lleva antibacterias. Hemos utilizado un montón de cosas, pero no nos acaba de gustar. Cuando utilizamos Sevilla, el huevo se nos hunde. Cuando utilizamos serrín, el huevo que está muy húmedo coge serrín. O sea, no acabamos de encontrar nunca un producto que nos valga para esto, ¿vale? Ya hace unos años que decidimos tener los huevos en cada jaula, antes lo almacenábamos, ¿vale? Pero ahora no. También este año vamos a hacerlo lo que es la cría más como todos la podéis hacer, porque nosotros tenemos una incubadora, ¿vale? En la habitación aquella de al lado tenemos una incubadora donde podemos almacenar nuestros huevos y donde venimos años atrás almacenando huevos de parejas que ponen y queremos ponérselas a algunas nodrizas. Como ya no tenemos nodrizas, no vamos a utilizar hembras de nodriza y cada pareja va a estar con sus huevos, los cambios que haremos serán entre las parejas que hay dentro del aviario. Hemos decidido, hemos buscado un método y nos ha costado mucho, porque hemos pensado de todo, muchas cosas para poner, para almacenar los huevos y al final hemos encontrado esta, ¿vale? Esto que veis aquí es para almacenar los huevos. Mira, os voy a poner cómo lo hacemos nosotros. Nosotros, cada día que ponemos un huevo, movemos el anterior. Entonces, los huevos de punta, voy a ponerme aquí. ¿Aquí se ve bien, Pepe? ¿Se ve bien? Mira, ponemos el huevo, está ahí de punta, se deja caer. Al día siguiente, cuando cojamos el otro huevo, ¿vale? Ese huevo con el dedo haremos así y pondremos este. Al día siguiente, cuando volvamos, moveremos otra vez moveremos y pondremos el tercero. Al día siguiente haremos lo mismo, le daremos a este una vuelta para allá, le daremos a este una vuelta para allá, le daremos a este una vuelta para allá y pondremos y de aquí ya los pasaremos directamente al nido cuando queramos, ¿vale? Esto que está aquí no es ni más ni menos que un estropajo. Que un estropajo. Es la mitad de un estropajo colocado, ¿vale? Y os vamos a enseñar cómo lo hemos hecho nosotros. Coge el STD y mira, enfoca para abajo. Vale, enfoca aquí. O sea, aquí tenemos uno cortado. Un estropajo de estos, de la marca Saima, es el que nosotros hemos encontrado. Lo hemos cogido azul porque nos gusta mucho el azul, ¿vale? Y no tiene más. Con esto lo hemos hecho un montón. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos hemos cogido la medida ya, como ya hemos cortado unos cuantos porque ya hemos hecho el aviario entero.
sabemos que con esta regla por este lado, cortándolo, nos da la mitad exacta. Entonces ya cogemos así, cortamos con un cúter. Una vez hemos cortado lo duro, metemos el cúter. Ya lo tenemos cortado en dos. Cogemos la bizcochera, lo metemos, que es la medida justa, y ya los tenemos. Si os dais cuenta, los tenemos ya todas las jaulas limpias y todo preparado, ¿vale? Para cuando empecemos a traer los machos que están ahí enfrente, cuando lleven 12 horas, que será para la última semana de enero. Yo creo que estarán, porque este año creo que van a estar más pronto. Ya empezarán a venirse aquí, ¿vale? O incluso algunos antes, porque he visto algunos pájaros que ya se están pegando y están con un pitorro. Sobre todo hay algunos pájaros de sobreaño del año pasado que están muy fuertes. Pero bueno, quería enseñaros este pequeño, no sé, truco, bricomanía, como queráis llamarlo. Nosotros lo vamos a hacer así este año, ¿vale? Y vamos a probarlo. Pero en principio ya las pruebas que hemos hecho, siempre con huevos de plástico, nos ha gustado mucho, ¿vale? A la hora de almacenar los huevos, siempre la punta para abajo, la cámara de aire arriba, por lo menos la primera vez. Luego, una vez se dé la vuelta, lo podéis dejar como queráis el primer día, porque al segundo, cuando vuelva, volverá a estar de punta, ¿vale? Y así se va haciendo. Al quinto huevo o al cuarto se le pone a la hembra y empezará una buena incubación. Así que, bueno, ya veis que lo tenemos todo casi preparado, ya nos estamos poniendo nerviosos, ya tenemos las parejas en la cabeza y va todo de maravilla. Espero que alguno pueda utilizar esto que hemos inventado. Bueno, no lo hemos inventado, o creo que no habrá nadie que lo haga de esta manera, así que sí nos podemos considerar inventores. Lo hemos puesto en azul porque nos gusta el azul, a nosotros nos gusta mucho el azul. Así que, compañeros, espero que podáis aprovechar esto. Un saludo.